Bienvenidos a un nuevo episodio de Flash Mundial. Hoy quiero llevarlos conmigo a una historia dura, incómoda, pero necesaria de contar. Es una ventana a lo que ocurre lejos de las cámaras, detrás de muros fríos y grises donde la dignidad humana parece desaparecer. Hablamos de los prisioneros ucranianos en una de las cárceles más temidas de Rusia, un lugar que muchos describen como un infierno en la tierra y que la BBC investigó recientemente con testimonios estremecedores. El protagonista de esta historia es un joven al que llamaban el arquitecto. Tenía apenas 23 años, estudiaba arquitectura cuando decidió unirse como voluntario al ejército ucraniano en noviembre de 2021. 3 meses después, la invasión rusa a gran escala cambió por completo su destino. En Mariupol, tras un asedio de casi 3 meses, fue capturado y convertido en prisionero de guerra. Comenzó un recorrido por diferentes prisiones hasta llegar a la más temida, la IK-10, en Mordovia, a 500 kilómetros al sureste de Moscú. Allí pasó casi 11 meses. Y aunque todo había sido duro, él mismo lo admite, lo peor fue Mordovia. ¿Por qué? Porque esa prisión, de régimen especial, está reservada para condenados a cadena perpetua, pero desde 2023 recibió a cientos de prisioneros ucranianos. El arquitecto recuerda haber escuchado a los guardias mencionar que eran más de 600. Y lo que vivieron allí raya en lo inhumano: palizas constantes, humillaciones, torturas, hambre. Testigos dicen que algunos apenas podían caminar y terminaban arrastrándose tras los castigos. El relato coincide con el de otros 6 prisioneros entrevistados por la BBC, además de familiares de soldados que no lograron salir con vida. Todos describen un patrón sistemático de violencia, golpes, descargas eléctricas, insultos étnicos, incluso ataques con perros. Muchos quedaron con cicatrices físicas y emocionales imposibles de borrar. Y lo más perturbador es que estas prácticas no son nuevas. Activistas y periodistas han documentado desde hace años abusos similares en cárceles rusas. El arquitecto cuenta que los obligaban a permanecer inmóviles hasta 16 horas seguidas dentro de sus celdas. Si alguien se agachaba o movía un pie, los sacaban a rastras y los golpeaban en los pasillos. Ese simple acto de resistencia a moverse se convertía en una condena. Expertos médicos explican que esta práctica puede causar úlceras, infecciones y, en casos extremos, amputaciones. Y a esto se sumaba la desnutrición crónica, cuerpos agotados, piernas hinchadas, heridas que nunca cerraban. Entre las figuras que más temor causaban dentro de la prisión estaba un médico apodado por los presos como el Doctor Malvado. En lugar de ayudar, usaba una pistola eléctrica contra quienes pedían atención. Abría la rendija de la puerta, preguntaba qué dolencia tenían, y si alguien mencionaba fiebre o dolor, le pedía que sacara la mano. El resultado era una descarga eléctrica acompañada de una burla. ¿Te ayuda esto? Periodistas lograron identificarlo como Ilya Sorokin, aunque él niega haber trabajado allí. No todos lograron sobrevivir a Mordovia. Según datos de la Fiscalía General de Ucrania y de Associated Press, al menos 206 soldados ucranianos murieron en cautiverio ruso en los primeros 3 años de la guerra. Denunciar los abusos dentro de la cárcel era casi imposible. Incluso cuando un representante del Comisionado Ruso de Derechos Humanos visitó la IK-10, los presos estaban demasiado golpeados, demasiado asustados como para hablar. El arquitecto recuerda haberlo recibido con un ojo morado y las piernas destrozadas por los golpes, pero aquel funcionario apenas se quedó un instante y luego se fue. Hoy, organismos internacionales como la ONU hablan abiertamente de crímenes de lesa humanidad cometidos contra prisioneros ucranianos en cárceles rusas. Sin embargo, las visitas independientes se han reducido, sobre todo desde que Moscú se retiró del Consejo de Europa. Mientras tanto, más de 30 centros penitenciarios en Rusia siguen albergando a prisioneros ucranianos, muchos sin juicio y en condiciones similares a las de Mordovia. El arquitecto, tras 992 días de cautiverio, fue liberado en un intercambio de prisioneros. Perdió más de 20 kilos y todavía lucha por recuperar su salud física. Planea ingresar a una academia militar para convertirse en oficial, pero admite que su mente jamás olvidará lo vivido. Y su testimonio, como el de tantos otros, no solo es un grito de dolor, sino también una advertencia al mundo sobre lo que significa estar detenido en un lugar donde, como dicen ellos mismos, te matan lentamente. Este episodio nos deja una pregunta inevitable: ¿qué tanto está dispuesto el mundo a mirar hacia otro lado frente a estas atrocidades?
porque mientras discutimos sanciones y discursos políticos, cientos de vidas siguen atrapadas tras rejas invisibles para la mayoría. Gracias por acompañarme en Flash Mundial. Historias como esta no son fáciles de escuchar, pero son necesarias. Te invito a reflexionar, a compartir y, sobre todo, a seguir conectado, porque cada voz que se suma ayuda a que estos testimonios no se pierdan en el silencio.